Johnny Carson fue el rey de la televisión nocturna durante 30 años. Tras esa sonrisa encantadora y su ingenio, tuvo que lidiar con todo tipo de invitados. Algunos lo hacían reír, otros lo hacían reflexionar, pero algunos lo hacían apretar los dientes y contar los minutos. Estos son los 8 invitados que, según se dice, Johnny Carson no soportaba. Y para empezar la lista, está Bob Hope. Johnny Carson y Bob Hope quizá fueran 2 leyendas de la comedia, pero tras bambalinas, su relación distaba mucho de ser amistosa. Carson disfrutaba de las conversaciones naturales y espontáneas con sus invitados. Le gustaba que la gente pudiera salirse del guión y hablar de cosas que parecían reales y del momento. Bob Hope, en cambio, no era ese tipo de invitado. Según Andrew Nichols, quien fuera el guionista principal de Carson, Hope dependía completamente de su equipo de guionistas. Cada línea, dijo, estaba planeada con antelación. Bob siempre venía con un guión, comentó Nichols en una ocasión. A Johnny le gustaban los invitados que vivían en el mundo real y podían hablar con libertad. Con Bob, no había mucho que decir. Con el tiempo, Carson se entusiasmó cada vez menos con la idea de tener a Hope en el programa. Las apariciones de Hope parecían rígidas y forzadas. Solo respondía a preguntas acordadas de antemano. Si Carson preguntaba algo fuera de orden, Hope se confundía y daba la respuesta equivocada. Tras una entrevista particularmente aburrida en los 80, Carson, según se dice, se dirigió a su equipo y les dijo, si alguna vez me pongo así, que me maten. Su incómoda dinámica no se limitaba solo al estudio. Fuera del escenario, había una rivalidad discreta. Hope, al ser mayor, se consideraba la figura principal y parecía pensar que Carson necesitaba orientación. En la primera toma de posesión presidencial de Ronald Reagan, ambos fueron invitados a actuar. Aunque Carson ocupaba el primer lugar en el elenco, Hope se acercó a él con algunas sugerencias de chistes. Toma, Johnny, dijo, entregándome unas páginas. Quizás te sirvan. Carson sonrió y dijo, gracias. Bob, qué amable de tu parte, pero ya lo tengo todo preparado. Pero en cuanto Hope se fue, Carson se puso furioso. ¿Puedes creerlo? Cree que necesito sus chistes. A pesar de sus diferencias, la NBC siguió poniendo a Hope en el centro. Cuando Carson trasladó The Tonight Show a California, se hizo cargo de un estudio construido originalmente para Hope. Aún así, Hope tenía derechos especiales. Podía aparecer en el programa cuando quisiera promocionar algo. A Carson no le gustó, pero decirle que no a Hope no era una opción. Pero el estilo rígido de Hope fue solo el comienzo de los problemas de Carson con sus invitados. Hablando de artistas que actuaban con sus propias reglas, esto nos lleva a un hombre que nunca se encontró con una regla inquebrantable. Frank Sinatra, la leyenda que trataba cada sala como su propio escenario. Cuando Old Blue Eyes entró en The Tonight Show, los índices de audiencia se dispararon. Era puro magnetismo, y el público no se cansaba de verlo. Pero entre bastidores, Johnny Carson aprendió lo que todos en Hollywood ya sabían. Frank Sinatra no solo cantaba My Way, sino que lo vivía. Sinatra estaba acostumbrado a ser el jefe donde quiera que iba. Gerentes de hotel, directores de cine, ejecutivos discográficos, todos se desvivían por complacerlo. Y él esperaba el mismo trato de Carson. El problema era que The Tonight Show era el reino de Johnny, y él no estaba acostumbrado a compartir el poder. El ejemplo más famoso ocurrió durante una grabación en vivo. Carson estaba en medio de su monólogo, conquistando el ritmo del público, cuando de repente Frank Sinatra apareció en el escenario, sin previo aviso, sin ninguna señal de los productores, sin nada. Simplemente salió e interrumpió a Johnny a mitad de un chiste. El público enloqueció. Les encantó la espontaneidad, la sorpresa de ver a Sinatra aparecer de la nada. Pero Carson siguió sonriendo y siguió el juego como el profesional que era. Pero por dentro, estaba furioso. Ese tipo de maniobra de poder podría haber funcionado en Las Vegas. Pero este era el espectáculo de Carson. Luego estaban las exigencias. Sinatra viajó con una comitiva que hacía que las estrellas de rock parecieran modestas. Cambios de última hora en el formato del espectáculo. Distribución especial de asientos. Requisitos específicos de iluminación. La lista seguía y seguía. Cada aparición de Sinatra se convertía en una gran producción. Carson, quien valoraba el orden y el control, lo encontraba agotador. No se equivoquen. Carson respetaba inmensamente el talento de Sinatra. ¿Cómo no? Pero tenerlo como invitado significaba ceder el control de su propio espectáculo,
Y eso nunca le sentó bien al hombre que había pasado décadas perfeccionando el arte de ser el presentador perfecto. Mientras Sinatra sembraba el caos con su estrellato, nuestro siguiente invitado trajo consigo un desafío distinto, uno que hizo que Carson se retorciera en su silla por razones completamente distintas. Harry Belafonte. Johnny Carson sentía un profundo respeto por Harry Belafonte. El hombre era una triple amenaza: cantante, actor y humanitario. Su voz era mágica, su presencia en pantalla innegable y su compromiso con los derechos civiles inspirador. Pero cuando Belafonte aparecía en The Tonight Show, Carson a menudo se encontraba en terreno desconocido. La mayoría de los invitados acudían al programa con un objetivo simple: entretener al público. Contaban anécdotas divertidas, promocionaban su último proyecto y quizás cantaban alguna canción. Ligero, desenfadado, perfecto para la televisión nocturna. Pero Belafonte tenía cosas más importantes en mente. Vino a The Tonight Show para hablar sobre derechos civiles, justicia social y los problemas que enfrenta Estados Unidos. Cuando Belafonte hablaba sobre la desigualdad, sobre las luchas de los afroamericanos, sobre su trabajo con diversas causas humanitarias, el estudio guardaba silencio. No porque a la gente no le interesara, sino porque el peso de sus palabras no encajaba con el tono habitual del programa. The Tonight Show era el cuento de antes de dormir de Estados Unidos. Un lugar donde la gente venía a relajarse después de un largo día. Los comentarios sociales fuertes, por muy importantes que fueran, no siempre encajaban. Carson se encontraba en una situación incómoda. Si hacías un chiste, quedaría insensible. Si cambiaba de tema, parecía irrespetuoso. Así que asentía, hacía preguntas reflexivas cuando podía e intentaba encontrar la manera de volver a un tema más ligero. Pero con Belafonte, la conversación siempre se mantenía seria. La incomodidad no era personal. Ambos se respetaban, pero sus objetivos eran diferentes. Belafonte quería usar su plataforma para generar cambio y concienciación. Carson quería que la gente se fuera a dormir con una sonrisa. A veces, ambas misiones simplemente no podían coexistir. Mientras Belafonte desafiaba intelectualmente a Carson, nuestro siguiente invitado presentó una amenaza más directa, una que dejó al habitualmente imperturbable presentador genuinamente conmocionado. Se trata de Wayne Newton, el showman de Las Vegas que provocó la confrontación tras bambalinas. Durante años, Johnny Carson trató a Wayne Newton como si fuera una broma recurrente. La voz aguda de Newton, sus llamativos trajes de lentejuelas, su personalidad exagerada de Las Vegas, todo era material perfecto para el agudo ingenio de Carson. Noche tras noche, Johnny soltaba frases ingeniosas sobre el Sir, Las Vegas, y el público las devoraba. Parecía bastante inofensivo. Al fin y al cabo, todos en el mundo del espectáculo habían sido ridiculizados por Carson en algún momento, pero Wayne Newton no se reía. Aunque la mayoría de las celebridades entendían que los chistes de Carson eran parte del juego nocturno, Newton se los tomó como algo personal. Sentía que Carson estaba dañando su reputación, haciéndolo parecer un chiste en lugar del artista serio que se consideraba. Los chistes le dolieron, y Newton decidió que ya era suficiente. Según personas que estuvieron allí, Newton se presentó un día sin avisar en la oficina de Carson. Entró y dejó claro que las bromas debían terminar. Ahora, las palabras exactas intercambiadas permanecen en secreto. Pero todos los que conocían a ambos hombres comprendían que no era una conversación amistosa. Newton, a pesar de su voz suave en el escenario, podía ser intimidante cuando quería. Carson, acostumbrado a tener el control, se dice que quedó conmocionado por la confrontación. Había pasado décadas burlándose de todo el mundo, desde políticos hasta estrellas de cine, y nadie había entrado jamás en su oficina para exigirle que dejara de hacerlo. Las bromas sobre Wayne Newton cesaron casi de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Newton seguía apareciendo ocasionalmente en The Tonight Show, pero la dinámica había cambiado por completo. Las bromas fáciles habían desaparecido, sustituidas por sonrisas forzadas y charlas incómodas. Carson quizá mantuvo la profesionalidad ante la cámara, pero entre bastidores, nunca olvidó esa confrontación, y tampoco la perdonó del todo. Si Newton generó tensión mediante la confrontación, nuestro siguiente invitado trajo caos mediante la imprevisibilidad. Les presentamos a Shelley Winters. Algunos invitados hicieron reír a Johnny Carson, otros lo hicieron reflexionar, pero Shelley Winters lo preparó para el impacto. Cada vez que subía al escenario de The Tonight Show,
Prácticamente se le veían los hombros tensos, porque con Shelley, cualquier cosa podía pasar. Winters era una actriz ganadora del Oscar con un talento dramático excepcional, pero también era completamente impredecible. Interrumpía a Carson a media frase. Se desviaba del tema. Ignoraba por completo sus intentos de dirigir la conversación y, en general, trataba la entrevista como si fuera su propia sesión de terapia personal. Carson prosperaba con el ritmo de la buena conversación. Era un maestro en dirigir las discusiones, inventar chistes y hacer quedar bien a sus invitados. Pero Winters no seguía el ejemplo de nadie. Era un completo caos con ropa de diseñador, y Carson nunca supo si contaría una historia conmovedora sobre su infancia o se echaría a llorar de repente por su último desastre romántico. El ejemplo más famoso ocurrió durante una grabación, cuando Winters literalmente se quitó el zapato y se lo dio a Carson. Así sin más. Sin explicación, sin contexto, nada. El público se rió, porque creyeron que era algo planeado, pero el rostro de Carson contaba la verdadera historia. Estaba completamente desconcertado, sosteniendo un tacón alto de mujer sin saber qué hacer con él. Lo que lo empeoraba era que Winters parecía creerse de verdad que estaba entreteniendo. Dominaba la conversación, interrumpía a los demás invitados y, en general, convertía lo que debería haber sido un programa de entrevistas sencillo en un monólogo. Y no necesariamente bueno. Carson era demasiado profesional como para mostrar su frustración ante la cámara, pero quienes trabajaban en el programa sabían la verdad. Cuando contrataron a Shelley Winters, no iba a ser una entrevista, iba a ser una prueba de resistencia. Mientras que Winters sembraba el caos con su absoluta imprevisibilidad, nuestro siguiente invitado planteó un desafío diferente, uno que dejó a Carson completamente fuera de lugar. Era nada menos que Fred Rogers, el hombre que hacía que la amabilidad resultara incómoda en la televisión nocturna. Este podría sorprender a la gente. Fred Rogers, el señor Rogers, fue una de las figuras más queridas de la televisión estadounidense. Dedicó décadas a enseñar a los niños sobre la amabilidad, la empatía y la comprensión. Era amable, considerado y genuinamente cariñoso en un mundo que a menudo recompensaba lo contrario. Pero cuando se sentó frente a Johnny Carson, algo extraño sucedió. La amabilidad se volvió incómoda. Carson era un maestro del ingenio, el sarcasmo y las bromas juguetonas. Sus invitados solían venir dispuestos a intercambiar chistes, contar historias graciosas y disfrutar de ese tipo de charlas informales que hacen de la televisión un espectáculo. Pero Rogers no estaba allí para entretener. En el sentido tradicional, quería hablar de sentimientos, de ayudar a los niños, de hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es hermoso. Pero no era precisamente un programa emocionante para la televisión nocturna. Carson se encontró en una situación incómoda. No podía bromear con Rogers como lo hacía con los demás invitados. Lo habría hecho parecer mezquino. No podía burlarse de él sin parecer un matón que se metía con el vecino favorito de Estados Unidos. Así que se sentaba allí, asintiendo cortésmente, haciendo preguntas sinceras e intentando imitar la energía amable de Rogers, pero nunca lo conseguía. Rogers no se reía solo por cortesía. No se dejaba llevar por el juego hollywoodense de las felicitaciones mutuas. Hablaba despacio, pensativo, con una sinceridad que era maravillosa en la televisión infantil, pero que resultaba extrañamente fuera de lugar en el mundo acelerado de Carson. Las entrevistas no fueron un desastre, pero sí incómodas. Dos buenos hombres de mundos completamente diferentes, intentando conectar sin conseguirlo. Carson respetaba enormemente a Rogers, pero tenerlo en el programa era como intentar contar chistes en un retiro de meditación. La energía simplemente no encajaba. Mientras que Rogers incomodaba con su amable sinceridad, nuestro siguiente invitado trajo consigo un tipo de tensión diferente, la que surge al tomarse demasiado en serio. Si adivinaste que era Charlton Heston, acertaste. Charlton es esa leyenda de Hollywood que trataba cada conversación como una lección de historia. Era un rey del cine, Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, El planeta de los simios. Había protagonizado algunas de las películas más taquilleras de la historia. Al subir al escenario del Tonight Show, se comportaba con la dignidad de quien literalmente había interpretado a Moisés y Miguel Ángel. El problema era que nunca dejaba de ser uno de esos personajes. Carson estaba acostumbrado a celebridades que se reían de sí mismas, que podían ser juguetonas y desenfadadas incluso mientras promocionaban proyectos serios.
pero Heston siempre estaba presente de una manera muy particular. Era formal, serio y hablaba como si se dirigiera al Senado romano, no a un televidente nocturno. Pregúntale sobre una película y te dará una explicación detallada de la importancia histórica de la historia. Pregúntale sobre trabajar con otros actores y te dará una lección magistral sobre el arte de la interpretación. Todo tenía peso, todo era importante. Todo se presentaba con esa gravedad dramática que funcionaba de maravilla en la gran pantalla, pero resultaba pesada en la televisión nocturna. A Carson le gustaba la fluidez y el ritmo en sus conversaciones. Quería invitados que pudieran pasar de lo serio a lo gracioso y viceversa sin perder el ritmo. Pero con Heston, cada tema parecía requerir un monólogo dramático completo. No había ligereza, ni bromas casuales, ni risas fáciles. Más adelante en su carrera, cuando Heston se involucró de lleno en la política y la defensa del derecho a portar armas, las entrevistas se volvieron aún más desafiantes. Carson generalmente evitaba temas políticos polémicos en su programa, prefiriendo mantener un tono ligero y entretenido. Pero Heston tenía opiniones firmes y no dudaba en compartirlas, lo que colocaba a Carson en la incómoda situación de tener que participar en un debate político o intentar desviar la conversación hacia otro tema. La tensión no era explosiva, pero sin duda estaba presente. Dos leyendas con estilos completamente diferentes, intentando crear magia televisiva sin éxito. Carson mantuvo un estilo profesional, pero se notaba que se esforzaba más de lo habitual para mantener la conversación fluida. Hablando de invitados que aportaron la energía equivocada al programa, nuestra última entrada nos lleva a alguien que hizo sentir a Carson como si lo desafiaran por su propio trono. Él es Chevy Chase. A mediados de los 70, Chevy Chase era el chico dorado de la comedia. Había contribuido al lanzamiento de Saturday Night Live. Su humor sarcástico era vanguardista y protagonizaba películas de éxito. Era joven, talentoso y seguro de sí mismo, quizás demasiado seguro. Cuando Chase apareció en The Tonight Show, algo no le cuadraba desde el principio. La mayoría de los comediantes acudían al programa de Carson con respeto, incluso gratitud. Después de todo, una aparición con Johnny podía ser decisiva para una carrera, pero Chase parecía creer que le hacía un favor a Carson al aparecer. Carson era un maestro en hacer que sus invitados quedaran bien. Les inventaba chistes, se reía de sus historias y, en general, se aseguraba de que todos salieran bien. Pero con Chase, la dinámica habitual no funcionó. En lugar de seguirle el ritmo a Carson, Chase parecía más interesado en exhibir su ingenio, a menudo a expensas de él. Había una competencia subyacente en sus interacciones que incomodaba a todos. Mientras que la mayoría de los invitados estaban contentos de dejar que Carson protagonizara su propio espectáculo, Chase parecía creer que podía hacerlo igual de bien, o incluso mejor. Y quizá no se equivocaba del todo. Era talentoso, ingenioso y tenía un sentido del tiempo excepcional. Pero ese no era el punto. La tensión se agravó con los rumores de la industria sobre las ambiciones de Chase en la televisión nocturna. Quisiera o no el trabajo de Carson, la percepción estaba ahí, y Carson la percibía. Tener a alguien en tu programa que podría estar mirando tu silla mientras está sentado creaba un ambiente de competencia que hacía casi imposible una conversación genuina. Las apariciones de Chase siempre lucían bien a simple vista. Ambos eran demasiado profesionales como para dejar que sus sentimientos personales arruinaran por completo el espectáculo. Pero quienes conocían bien a Carson podían ver las señales. La sonrisa ligeramente forzada, el ritmo más rápido de lo habitual, el sutil alivio al terminar el segmento. Para un hombre que había pasado décadas haciendo que las conversaciones difíciles parecieran fáciles, tener a Chevy Chase en el programa fue como hacer malabarismos en la cuerda floja. Técnicamente exitoso, pero agotador para todos los involucrados. Así que, aquí lo tienen. Johnny Carson era un maestro en su oficio, pero incluso los maestros tienen sus límites. Lo fascinante es que la mayoría de estos invitados eran personas talentosas y exitosas que probablemente eran maravillosas en otros contextos. Pero la televisión nocturna es un arte en sí misma, y no todos dominaban el ritmo particular que hacía que el Tonight Show funcionara. La genialidad de Carson residía en hacer que todo pareciera fácil, incluso al tratar con invitados que dificultaban su trabajo. Al final, estos invitados difíciles probablemente hicieron de Carson un mejor presentador. Lo obligaron a adaptarse,
a encontrar nuevas maneras de gestionar situaciones difíciles y a mantener su profesionalidad, incluso cuando quería salir corriendo del estudio. Fueron la arena en la ostra que ayudó a forjar la perla de la legendaria carrera de Carson,